Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 20 de agosto del año 2021, en el que vamos a tener la opinión de expertos con respecto al tema regreso a clases de los niños en México y vacunación contra COVID en niños y adolescentes. Y quiero saludar y darle el uso de la palabra a la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván para que nos haga favor de presentar a los ponentes del día de hoy. Adelante, doctora. Su audio está apagado. Muchas gracias, doctor Lara, presidente y director general de esta agrupación. Una de nuestras preocupaciones, tanto como ciudadanos, como padres y sobre todo como pediatras que tenemos que asesorar a los padres de nuestros niños, es cómo manejar la situación actual en relación al regreso a clases en México. Es un tema bastante controversial, álgido, no fácil de llegar a conclusiones, y por eso tenemos un panel foro con expertos que vamos a tratar de llegar entre todos, pues a llegar a un punto final de alguna opinión dentro de lo difícil que es esto. El compromiso de Academia Mexicana de Pediatría, de cual tengo el honor de ser vicepresidente en esta gestión 2019-2021, una de sus preocupaciones fundamentales es el asesoramiento a Secretaría de Salud Federal en el manejo de este tipo de temas. Y para mí es un honor y un orgullo presentar a los panelistas. Tenemos al doctor Antonio Arista Viveros, pediatra, infectólogo, investigador, conferencista nacional e internacional. También nos acompaña el académico doctor Reinaldo Michel Aceves, pediatra gastroenterólogo, maestro en ciencias, y el orgullo y también que acompaña en esta mesa y porque ha estado manejando las vacunas en forma muy de cerca, lo cual nos lo va a mencionar actualmente por la investigación que ha estado realizando en las vacunas contra COVID, al académico doctor Enrique Chacón Cruz, pediatra, infectólogo pediatra, vacunólogo, investigador y académico. Me permito presentar, y es un privilegio tenerlo con nosotros, a nuestro presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, al doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. A continuación vamos a iniciar la sesión de esta noche con la participación del doctor Antonio Arista Viveros para ver el punto de vista de esta información científica. Adelante, doctor Arista. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes y veo a muchos amigos. Me da gusto también ver que hay gente interesada que no son médicos, pero que son profesores, directores de escuela. Ahorita me estoy llevando esta sorpresa y qué bueno, trataré de ser lo más claro posible ante este problema. Entonces, en este momento me permito presentarles mis diapositivas. Muy bien. El tema que vamos a tratar todos los panelistas que estamos aquí, un servidor, el doctor Reinaldo Jesús Michel Chávez y Enrique Chacón Cruz, el regreso a clase de los niños en México y la vacunación contra COVID en niños y adolescentes. Les voy a hablar un panorama rápido, general, de lo que estamos viviendo. Ustedes saben que hay dos tipos de virus. Los virus tienen ARN o tienen ADN, no tienen los dos. Y justamente el coronavirus está dentro del grupo de los virus que tienen ácido ribonucleico. La característica de estos virus es que mutan con mucha facilidad. Por eso podemos encontrar que la vacuna de influenza pues está cambiando constantemente, cada año es una vacuna nueva. La vacuna pues ha sido difícil que se pueda tener, ya que hay mutaciones constantemente y así. Y los virus que tienen ADN, como el virus del papiloma humano, el herpes zóster, que se quedan prácticamente dentro de nosotros, bueno, es otro grupo de virus que mutan con menos frecuencia. El coronavirus
pertenece a la familia de los coronaviridae, no son nuevos, ¿verdad? Hay 7 coronavirus asociados a infecciones humanas, principalmente vías respiratorias, y generalmente los últimos, el SARS, que apareció en el 2013, que da un síndrome respiratorio severo, fue muy mencionado en su momento. Después el MERS en el 2013, un síndrome respiratorio en el Medio Oriente, y ahora pues el COVID-19, que pertenece a esta misma familia y tiene la particularidad de ser una zoonosis que afecta a animales y a humanos. El virus en sí tiene forma de corona, esa corona que se la da las espículas o los spikes. Es un virus de 80 a 120 nanómetros, es un virus grande comparado con el virus del sarampión, por ejemplo, ¿sí? Y este virus, pues, tiene una bicapa lipídica que le permite estar protegido, pero sin embargo se puede saponificar con jabón, con agua y jabón. De ahí la importancia del lavado de manos. Estos coronavirus tienen unas espículas, picos también se les han llamado, de 2 tipos, el S1 y S2. El que tiene interés particular para lo que les vamos a hablar es el de la espícula 2, y también tienen otras estructuras como proteínas de envoltura de membranas que serán importantes también para la elaboración de las próximas vacunas en el futuro. Este virus tiene una cadena de ARN y una nucleocápside que va a recubrir este ARN, y tiene un fragmento de ARN muy importante, el ARN mensajero, que tiene la información de cómo se elaboran los spikes en este virus. Este virus no entra a través de la piel, entra directamente a través de la conjuntiva, a la nariz o a la boca, ¿sí? Y llega a la faringe, bronquios, bronquiolos y alvéolos. El hecho del lavado de manos es muy importante, no porque el virus les mencionaba que entrara por la piel, no, sino simplemente que tenemos la costumbre de estarnos tocando la cara, y precisamente es la manera que penetra el virus. Esto es muy importante porque la gente constantemente se está acomodando el cubrebocas, tocándolo. Justamente si hay coronavirus a su alrededor y ese coronavirus no logró pasar a la nariz, a la boca, queda en el cubrebocas, la persona que toque el cubrebocas, al momento que se toque la cara o se toque los ojos, pues se va a infectar, llevando este virus al tracto respiratorio, ocasionándoles la enfermedad. Este virus tiene unas espículas, que es la llave, ¿verdad?, para entrar. Y eso es muy importante, la S2, que es la llave, y la cerradura son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 de nuestras células. Justamente aquí se llevan a cabo las variantes que hemos conocido, que hemos estado observando. La que más nos preocupa en este momento es la delta, y justamente los anticuerpos, las IgG, que forman nuestro organismo, nuestros linfocitos B, van precisamente contra estas proteínas, contra estas espículas, de tal manera que cuando el virus entra a nuestras células, libera su ARN y toma el mando de estas células. Estos virus son terroristas porque toman el mando de nuestras células y ocupan la maquinaria celular, en este caso los ribosomas, para producir cadenas de ARN viral, lo cual la célula entiende que este ARN viral es propio y empieza a producir millones de copias virales, en donde posteriormente los ensambla, los expulsa, porque hace toda la cápside de este virus y libera de 10 a 100,000 copias cada célula. Cada una de nuestras células genera, que a su vez van a contagiar a otras células vecinas. Esto es muy importante porque cuando inició el coronavirus se empezaron las primeras variantes. La primera variante que atacó a México es la variante alfa. Me atacó a mí, me atacó a mi esposa, ¿verdad? Fue muy traumático porque se conocía poco de este virus hace un año, en mayo del 2020, ¿sí? Y era muy transmisible, ahora es susceptible a vacunas, y esto aumentó las hospitalizaciones y defunciones en nuestro país. Fue cuando tuvimos la primer pico. Posteriormente apareció
variante Delta, se les ha cambiado, ya no se dice la cepa inglesa ni la cepa sudafricana para no estigmatizar a estos países. Entonces la cepa beta, bueno, pues es 50% más transmisible que la alfa, y obviamente también se ha asociado por la carga viral de estas cepas, de esta variante, ¿sí? Y se ha encontrado cierta resistencia a las vacunas actuales. Bueno, estas variantes no se van a formar para defenderse de las vacunas, no, en realidad cambian para que este virus se haga más transmitible, más virulento. Ahí tenemos la cepa gamma, ¿verdad? Que inició en Brasil y fue detectada en japoneses, y la variante delta que nos está pegando hoy en la cabeza tremendamente. Hoy representa prácticamente el 92% de las infecciones en México, principalmente en gente joven, en niños, en adolescentes, y la mortalidad y la morbilidad de esta variante es la que nos está causando problemas. Hoy, el día de hoy, los picos son más altos que el pico de verano y el pico de invierno, y justamente esto se une a la entrada de los niños a la escuela. ¿Sí? Esta de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, pues son susceptibles a variante Delta. De otras vacunas no se tiene la certeza realmente cuál sea el impacto en ellas. Pero no solamente son estas variantes, hay más variantes. Una que preocupa es la lambda, que apareció en Perú en el 2020, es mayormente transmisible, ¿sí? Con un potencial de reducción en neutralización por anticuerpos y eficacia de anticuerpos no monoclonales. Esta cepa está avanzando también. Entonces, a manera general se ha tratado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ver las variantes de interés y las variantes de preocupación. Y como pueden ver, las variantes de preocupación está el alfa, beta, gamma, delta, y no duden que las cepas de interés probablemente lleguen a ser también cepas de preocupación muy adelante. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque no estamos alcanzando el ritmo y la velocidad de inmunización contra COVID. Es decir, la cepa delta que apareció prácticamente en la India prácticamente explotó cuando se presentaron los eventos religiosos y políticos en la India, y esto detonó a que se presentara esta variante. Y en México, pues, y Estados Unidos, que son las variantes más importantes. De tal manera que a una persona que tiene COVID y se va a hacer una prueba de PCR, que es la prueba para hacer el diagnóstico, o la prueba de antígeno, que si bien es cierto, cuando sale positiva, ok, pues nos ayuda al diagnóstico, pero sin embargo, la prueba de antígeno, cuando sale negativo, puede haber entre un 30 y 40% de falsos negativos. Pero entonces la PCR, ¿qué detecta? Detecta el virus y detecta las partículas de virus, de tal manera que cuando el virus entra a nuestro organismo, la primera línea de defensa, la IgM, bueno, es la IgA, pues, pero esta la brincó obviamente, pero la inmunoglobulina M es la que va a aumentar de una manera importante. Entonces, cuando nosotros detectamos anticuerpos con la medición de estos, para medir IgM e IgG, bueno, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues, precisamente que la IgM va a estar presente, que es la primera línea de contención contra el coronavirus. Posteriormente, los macrófagos se van a encargar de hacer esto, de reconocerlo, y obviamente llevar el antígeno al linfocito T, y el linfocito T estimular al linfocito B para que se empiece a generar IgG y empieza a disminuir la IgM, que es lo que están viendo en la tercera columna. Y en la cuarta columna, aquí es donde está el problema. Generalmente cuando ya el paciente IgG, bueno, pues tiene anticuerpos protectores y es difícil que se contagie. Sin embargo, en esta etapa puede presentarse esa tormenta de citocinas donde el paciente se puede agravar, puede llegar al hospital e incluso le puede costar la vida. Si este paciente brinca esa etapa, pues obviamente va a quedar con linfocitos B de memoria, de tal manera que cuando se presente nuevamente el coronavirus, va a haber suficientes anticuerpos para poderlo eliminar. ¿Cuánto dura esta inmunidad? En realidad no se sabe, va a depender de la carga viral, pero se calcula que si una infección fue fuerte, bueno, puede durar de 3 meses, 6 meses, un año, no se sabe, pero esta inmunidad puede ser temporal. ¿Qué es lo que buscamos? Tener una inmunidad a través de las vacunas. Y lo podemos ver en este cuadro, en donde
justamente en la cuarta, quinta semana después de haber padecido COVID, pues vamos a encontrar pues la persistencia de algunas de las secuelas de la enfermedad por COVID. Entonces, esta enfermedad obviamente nos ha cambiado la vida. Lo importante con la llegada de las vacunas es que rápidamente, en menos de un año, se pudo determinar el genoma y encontrar un fragmento de ARN que se encuentra con la información de cómo se elaboran estas espículas, estos spikes. Esas proteínas justamente son el blanco de la mayoría de las vacunas actualmente aprobadas para poderse utilizar en seres humanos. Y por lo tanto, se tiene que tener una vigilancia muy estrecha sobre las mutaciones de esta proteína S, deben ser monitoreadas porque el virus, como les mencionaba, se hace más eficiente, como es el caso de la variante Delta, comparada con la variante alfa, donde una persona podía generalmente enfermar a otras dos. Ahora la variante Delta puede afectar de 5 a 8 personas, prácticamente lo mismo que hace el sarampión. Esto es grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque se nos está detonando, se nos está disparando esta pandemia y no vamos a tener el control. Este fragmento de ARN es muy importante porque con base en eso se pudieron hacer prácticamente las vacunas que estamos haciendo en este momento. Y justamente vean la vacuna de BioNTech, en donde el ARN, ese fragmento del virus, se envuelve en una burbuja aceitosa, lo cual le permite llegar a fusionarse con los fosfolípidos de nuestras membranas y inyectar ese ARN. La de Astra, pues obviamente en un caballo de Troya, que es el virus adenovirus CHAC2, que es un virus de Champicen no replicativo, que obviamente es eficiente para llevar ese ARN a nuestra célula. La Sputnik tiene adenovirus 26, adenovirus 5, el Cancino tiene adenovirus 5, que es un virus que ya se lo explicará el doctor Chacón más adelante cuando hable de vacunas, y la Sinovac, que es un SARS-CoV inactivado y en donde la respuesta inmune pues va a ser un poco diferente a las demás vacunas, pero vean todos, el objetivo es llevar el ARN a ese sitio, de tal manera que con esa tecnología de vacunas, las vacunas van a ser útiles, hay que vacunarse para prevenir que se enferme. Las personas que ya hayan tenido COVID aún pueden verse muy beneficiadas con su inmunización. Y obviamente las vacunas contra el COVID no pueden ocasionar COVID, porque no se está administrando al virus vivo, se está administrando un fragmento. Y obviamente en este caso, cuando se pone una vacuna, generalmente no vamos a encontrar que las pruebas que normalmente se hacen por COVID sean positivas. Mucha gente cree que se vacuna y va a encontrar una gran cantidad de anticuerpos como si se hubiese enfermado. No. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Continuar con las medidas de prevención a pesar de que estemos vacunados. Cubrirnos con cubrebocas, la distancia social, evitar los lugares tumultuosos, hay que lavarse las manos y si no se tiene dónde lavarse las manos, desinfectarlas y vacunar para tener ese efecto rebaño. Actualmente en México tenemos una vacunación pues del 25-22% con 2 dosis, nos falta mucho. Para tener el efecto rebaño debemos tener un porcentaje de vacunados del 75% para que vean que en el cuadro que está abajo justamente tengamos el control de la pandemia. Claro que si vacunamos al 90-95%, como sucede en el caso de la rubiola, pues obviamente no vamos a verla a esta enfermedad. Entonces, hay que poner la vacuna, nos va a ayudar a salvar vidas, proteger personas en riesgo. Esto nos va a ayudar a limitar la circulación del virus, promover la salud, reactivar la economía mundial y crear el efecto rebaño. Pero que se cree el efecto rebaño con vacuna, no con infección, porque esto puede costar la vida. Y aún así, hay gente que se opone a la vacunación. Ya en la vacunación para estudiantes, hay que vacunar a los niños también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Ariste. Excelente presentación. Y a continuación vamos a pedirle al doctor Reinaldo Michel Aceves que continúe con la presentación. Por favor, doctor Michel, adelante.
Creo que no tiene encendido su micrófono el doctor ni el video. Doctor Michel, ¿podría encender su micrófono, por favor, y el video? Doctora Robledo, yo creo que algo pasó con el doctor Michel, se ha de ver desconectado o Ya, algo. ya estoy. ¿Sí me Ah, escuchan? sí, 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 doctor, ahora sí adelante. ya. Adelante. Ahora voy a reiniciar la presentación. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Perdón. Sí, doctor, Ya. adelante. Pues bien, ya como el doctor Antonio Arista hizo una excelente presentación, pues en marzo del 2020 este SARS-CoV-2 nos obligó a modificar nuestro estilo de vida, nos confinó, hubo que hacer distanciamiento, trabajo en casa, cerrar comercios, escuelas, pero también trajo cosas buenas. Impulsó la investigación, ya fue descrito, se describió el virus, llegaron hasta la vacuna, se están trabajando en medicamentos. Eh, la magnitud de la afección del virus es tan importante que hay más de 210 millones de casos, 4 millones de muertes, 4 billones de vacunas y esto sigue. En México, el regreso a clases se quiere implementar cuando estamos en plena tercera ola con una cantidad cerca de 150,000 casos estimados activos, y estos casos estimados activos sabemos que están sujetos a un subregistro. Tenemos más de 250,000 defunciones y un porcentaje importante de casos recuperados. También hay que pensar que existen casi 160,000 casos sospechosos y en total se suman 300,000. Inicialmente nos dijeron que el coronavirus afectaba a los adultos mayores que eran más vulnerables, pero también a quienes tenían comorbilidades. Se nos dijo que los niños pues tenían menos riesgo de formas severas de hospitalizarse y de llegar a la ventilación mecánica. Sin embargo, actualmente sabemos que es una enfermedad multisistémica que puede afectar a cualquier edad desde neonatos y que en los niños tiene una peculiaridad que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una forma bastante grave. Así, mira. El confinamiento, el quedarse en casa, implica que los niños pasaron o están pasando mucho tiempo en casa. ¿Qué este qué? Permítame, doctor Michel, le pido a los integrantes de la sala que hagan favor de apagar su audio. Bien, el pasar mucho tiempo en casa genera estrés e inseguridad. Muchos niños se deben estar acostumbrando a estar con su padre y su madre omnipresentes a cualquier hora del día. Y hay unos niños COVID, que solamente conocen esta situación. Las revisiones sistemáticas que existen, que pude encontrar, cuando hemos encontrado dos, una de abril del año pasado y otra de noviembre del año pasado, en cuanto a la transmisión de la enfermedad en las escuelas, dicen que hay poca evidencia de esa transmisión, que es poco frecuente, por tanto. Que a pesar de las aplicaciones de medidas preventivas que las consideran eficientes, los brotes suceden y van a suceder. Sin embargo,
encontraron que el número de casos es menor que al periodo precierre. Entonces, las medidas de contención son efectivas y se deben implementar de la mejor manera posible. Este cierre de escuelas en nuestro país condicionó una deserción escolar de 1.5 millones de niños y adolescentes entre 13 y 18 años, que no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. También se encontró, estos son datos del INEGI, que existe un rezago en el desarrollo infantil temprano por el cierre de espacios para programas y actividades de educación inicial y de educación preescolar. Hay una encuesta que se hace, la prueba Planea, que es el Plan Nacional de la Evaluación de los Aprendizajes, realizada en 2018, encontró que el cierre prolongado de escuelas afecta negativamente a corto y a mediano plazo conocimientos y habilidades. Esta prueba Planea, puesta en 2018, encontró que el 80% de los alumnos de primaria no alcanzaban los aprendizajes esperados en comprensión lectora y en matemáticas. Eso es 2018. Se está planeando hacer en 2021, solo Dios sabe qué va a pasar. El confinamiento impacta, tiene impactos conductuales, sociales, inmediatos, como los que demuestro en esta lámina, que llevan a la violencia doméstica, la ingesta irregular de alimentación, restricciones personales ambientales y deprivación sensorial. Y las posibles consecuencias a largo plazo es un subdesarrollo de los circuitos cerebrales, obesidad, abuso de sustancias, una carencia de procesamiento emocional. Nos expone a todos a trastornos psiquiátricos, incluso a pensamientos suicidas. Sabemos que el coronavirus es una enfermedad multisistémica y que tiene efectos a largo plazo también. Es más, el virus no solo es bravo, sino también es rencoroso. Hasta el 80% de los pacientes pueden tener al menos una secuela a largo plazo. El tamaño del problema en nuestro país, estamos hablando de que somos, según las últimas cifras del INEGI, 128 millones aproximadamente de habitantes. Cuando vamos a grupos de edad de importancia para esta presentación, niños y adolescentes, de 0 a 9 años son 21 millones aproximadamente, y de 10 a 19 años, en cifras redondas, otros 22 millones. Cuando hacemos la suma completa, vemos que son 42 millones y medio de niños y adolescentes. Ese es el tamaño del problema, y esa es la cantidad de vacunas que se van a requerir. 80 y tantas mil, 85 mil aproximadamente. En cuanto a las escuelas, hay 250 escuelas registradas, 27.500 sin agua potable, entre 5 y 10.000 vandalizadas. Estas son cifras de la Secretaría de Salud Federal en cuanto al sistema educativo mexicano. Y se tienen registrados 27.6 millones de estudiantes. Pero, como ya se mencionó, debemos contextualizar el asunto. No es lo mismo hablar de niños sanos que hablar, y tampoco de lo que se mencionaba, de algunas diferencias socioeconómicas en nuestro país. Tenemos sobrepeso y obesidad en cifras importantes y no sabemos cómo están estas comorbilidades. La dislipidemia, la resistencia a la insulina, la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, no tenemos cifras actualizadas de cómo estamos, y eso para el regreso a clases también se debe considerar. Según la Secretaría de Salud, aquí hay datos discordantes. Se han hospitalizado casi 10,000 niños por causa del COVID.
pero hablar de casos posibles infectados, no se dice cómo se calculan, son cerca de 195,000. De estos 195,000, el 77% están entre 10 y 19 años de edad. Entonces, es una cifra muy importante de niños que están teniendo el padecimiento. Y las cifras no cuadran. Cuando uno va a los datos que les presenté en la lámina anterior, son datos de la Secretaría de Salud Federal, y estos son también de gobernación, de un grupo, de un sitio que se llama CIPINA. Las cifras no cuadran. Hay 63,000 confirmados, etcétera. Pero bueno, los niños sí se están enfermando. Para el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud se reunieron y emitieron una guía de orientación para la reapertura de escuelas con algunos momentos clave. Preparativos, días previos al inicio, el primer día de clases, primera semana y resto del ciclo escolar. Lo que no dicen es si va a haber informes periódicos, si se van a analizar y si van a ser susceptibles de modificaciones. Entonces sí hay que considerar esta guía, pero habría que buscar la manera de acotarla, de mejorarla y de evaluarla. En esta misma guía de orientación para la reapertura, dicen nueve intervenciones. Hay una interesante que son los filtros de corresponsabilidad. Uno en casa, uno a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases. Atendiendo a la sana distancia, era colocar los asientos de los alumnos a 1.5 metros por los 4 lados. Eso significa reducir, reacomodar el mobiliario y reducir el aforo de las aulas. Incluso pone un calendario de cuándo deben asistir los niños de acuerdo a la letra del alfabeto con el que inicie su apellido y cómo deben estar y cómo deben comportarse. También toma lo de optimizar el uso de espacios abiertos, suspender las ceremonias, detección temprana de situaciones y una cosa importante que es el apoyo socioemocional tanto para docentes como para estudiantes. Esta guía también es clara en los escenarios que se deben de presentar, sin casos, sospechosos y confirmados. ¿Y qué se debe hacer cuando hay un caso sospechoso? Se suspende un grupo. Cuando hay 2 grupos de sospechosos o confirmados, se suspenden las clases en la escuela. Y aproximadamente se supone en esto que se suspenden las clases de manera temporal por 14 días, esto avalado por una autoridad sanitaria. Esto es lo que dice la guía. En resumen, el confinamiento sin escuelas es nocivo y lo sabemos. Regresar a clases sí es importante hacerlo, pero hay que saber y hay que considerar las condiciones epidemiológicas y escolares que sean adecuadas. Lo que se decía de adecuar las aulas, de ponerles agua, de arreglar el mobiliario, etcétera, la limpieza. Hay que extremar precauciones. Hay que educar a los niños en los cuidados que deben de tener. Se debe tomar particular interés en educar a estos niños. Convocar a lo mejor al Consejo General de Salud para que emita su postura. Esta guía hay que difundirla porque realmente es poco conocido y por supuesto que tenemos que esperar las vacunas. Porque el coronavirus tiene impactos a corto y a largo plazo, puede dar en los niños una enfermedad severa y efectos a largo plazo. Es importante considerar estas cosas del esquema de Reason, de James Reason para el coronavirus, el esquema de queso suizo, en que todas las acciones suman y son complementarias. Y hay acciones de tipo colectivo y de tipo federal. Con esto termino mi intervención. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Michel Aceves. Muchos puntos para reflexionar y para continuar analizando. Y ahora le pedimos al académico doctor Enrique Chacón Cruz, nos hable sobre las vacunas en niños y adolescentes. Gracias, doctor Reinaldo Michel, y adelante, doctor Chacón Cruz. Bueno, ante todo, la verdad, felicidades, doctor Michel, porque usted dio una plática por demás excelsa en relación a un análisis sumamente objetivo. Si gusta, por favor, doctor Lara, abrir mi presentación. Porque realmente su perspectiva abre mucho lo que yo voy a empezar a hablar. Vamos a empezar desde el inicio, por favor. Porque en vacunología siempre todo lo evaluamos en base a beneficios sobre riesgo. Y realmente lo que usted hizo fue un análisis de beneficios sobre riesgo, obviamente sin números, porque no los tenemos. Pero bueno, ya para entrar a mi plática, desafortunadamente, mi apreciado doctor Arista, yo no voy a hablar de vacunas de COVID, contra COVID, porque no es el tema. El tema es vacunación contra SARS-CoV-2 en niños y adolescentes. Yo sé que estoy hablando por conducto de la Academia Mexicana de Pediatría. Agradezco al doctor Calva, presidente de la misma, que esté aquí conmigo, pero efectivamente estoy hablando por mi perspectiva personal. No tengo ningún conflicto de interés, ni siquiera un conflicto político, dado que fui invitado por el doctor Cortés Alcalá, doctor López Gatell a Palacio Nacional, ante una excelente decisión de vacunar embarazadas en el país, una decisión apropiada, y yo siento que hay un compromiso moral por la salud infantil y por la salud pública, y de manifestarme, y agradezco a la academia que me permite expresarlo, la justificación de vacunar a niños y adolescentes, no desde el punto de vista pediátrico e infectológico nada más, sino también desde el punto de vista vacunológico, que es a lo que me dedico prácticamente en la actualidad. Al siguiente, por favor. Vamos a analizar esto de la protección de vacunación a niños y adolescentes, primeramente con la protección y seguridad directa. La protección y seguridad directa, o sea, sobre el niño. Y ya el doctor Michel habló algo de esto. O sea, primeramente tenemos que hablar de la carga de la enfermedad de COVID-19 en niños y adolescentes al día de hoy, incluyendo la variante Delta, que ya mencionó el doctor Arista, que es de un 90-95% la que está circulando. Dos, posteriormente, la protección y seguridad directa de la vacuna contra este virus en niños y adolescentes desde la perspectiva de ensayos clínicos, pero también de la perspectiva ya en fase 4 autorizada y aplicamos de forma masiva, obviamente hablando de las vacunas de RNA mensajeros, las únicas que están aprobadas en menores de 18 años, en este caso solamente una. Y posteriormente vamos a hablar en cuanto a la justificación de la vacunación, no solamente en la protección directa y seguridad en el niño, sino en la protección indirecta. O sea, tenemos que hablar de la transmisibilidad del virus en niños versus la transmisibilidad de este virus en adultos, así como la necesidad de coberturas en todas las edades para controlar la pandemia. Esto es, vacunar a niños para protección de ellos, pero además también para que la pandemia se logra controlar. O sea, los niños y los adolescentes son parte fundamental para que se logre controlar la pandemia. Y al final vamos a poner algo, una especie de simulacro de preguntas y respuestas coordinando esto. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica, la siguiente, por favor. No es lo más reciente, pero es casi lo más reciente de Estados Unidos, en la cual vemos los casos nuevos por semana epidemiológica en niños en los Estados Unidos, y vemos en la izquierda cómo van subiendo los casos. En la parte de medio del pico de casos es cuando se empieza la vacunación en los Estados Unidos en diciembre. Posteriormente suben los casos en niños, bajan, pero se dan cuenta que extrema derecha, en el círculo rojo, en la primera semana epidemiológica de agosto de este año, tenemos más de 90,000 casos, y de hecho, en la última semana epidemiológica, están reportando arriba de 110,000 casos. Esto quiere decir que solamente en niños estamos viendo un número elevado de casos de COVID-19, principalmente debido a la variante Delta. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, aquí en esta gráfica vemos casos nuevos y hospitalizados. La previa, por favor. La previa, por favor.
La previa, por favor. La previa. La previa, por favor, la previa. Ok. En esta diapositiva vemos claramente los casos nuevos y hospitalizaciones por COVID-19 en niños y adolescentes en los Estados Unidos y en México. En los Estados Unidos, actualmente el 20% de los casos totales son infecciones nuevas. Hasta julio 29 de este año, ha habido 17,000 hospitalizaciones y siguen incrementando. Hasta julio 20 de 2021 ha habido más de 400 muertes solamente en niños y adolescentes, y esto va aumentando. En México tenemos, en base a las cifras que ya mencionó el doctor Michel, de 0 a 17 años, de abril de 2020, que inició la pandemia en México, al 8 de agosto de 2021, tenemos casi 61,000 casos confirmados y 613 muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos, aún con cifras que probablemente estén subestimadas, tenemos una carga de enfermedad importante en México en población pediátrica. La siguiente, por favor. Otra cosa que ya mencionó el doctor Michel es que existe un síndrome multisistémico inflamatorio asociado a COVID que está asociado a la infección por COVID. Este síndrome inflamatorio multisistémico es muy similar a la enfermedad de Kawasaki, pero casi exclusivamente infecta o afecta a adolescentes y niños escolares con el antecedente de infección por COVID. Y esta es una enfermedad que genera un gran costo humano y social, dado que es una enfermedad autoinmune con gran respuesta inflamatoria que implica hospitalización con un tratamiento sumamente caro y complicado. Y cada vez hay más casos. De hecho, en los Estados Unidos, cifras del CDC, hay ya más de 4,400 casos y 37 muertes al día de antier. En Latinoamérica, yo pertenezco a RedCap, que es como la RedCap Latina, que coordina el doctor Rolando Ulloa en Costa Rica. En Latinoamérica, yo fui el primero en reportar MIS en México, los primeros 4 casos. En Latinoamérica tenemos 904 casos al día de ayer, con 42 muertes. Entonces, definitivamente la carga de la enfermedad de COVID-19, aún siendo menor que en adultos, es importante en la edad pediátrica. La siguiente, por favor. Y como comparativo, o sea, vamos a hablar de muertes por influenza estacional pediátrico en los Estados Unidos y en México, vacunando. Estados Unidos, casi 200 muertes en el periodo estacional del 19 al 20, y 56% de estos niños fallecidos no son niños pequeños, son niños de 5 a 17 años, adolescentes también, que por muchas cuestiones hemos dicho son de bajo riesgo, pero no, fallecen más que los menores de 5 años. Y en México, este estudio muy interesante que lo estoy mostrando, es un estudio de costo-efectividad, analizando diferentes periodos de influenza estacional desde el 9 al 10, durante la pandemia de influenza al 18-19, hubo un total de muertes confirmadas de 75, pero analizando solamente niños en edad escolar de 5 a 11 años. Algo muy interesante, vacunando a esta población, solamente a esta población, la disminución de hospitalización y muerte y todos los costos directos e indirectos, costo efectividad, los ahorros netos, etcétera, todo lo que vemos en farmacoeconomía, el gobierno mexicano, la sociedad mexicana, se ahorra casi 112 millones de dólares. Entonces, si influenza que tiene un R0, o sea, un número de reproducción de contagio mucho menor al de la variante Delta, nos ahorramos y salvamos vidas. ¿Por qué no vacunar a niños contra COVID? La siguiente, por favor. Ok, ahora ya hablando de la eficacia y seguridad de las vacunas, en este caso las únicas que autorizadas en menores de 18 años, que son las de RNA mensajeros. Los ensayos clínicos. Hay una vacuna ya autorizada por la FDA, por la EMA, en la Unión Europea, que es la de Pfizer, y la de Moderna, que ya tiene estudios de fase 3, ambas entre 2 y 3,000 niños enrolados en los estudios de fase 3, ambas demostrando que en los ensayos clínicos
tienen 100% de eficacia y ambas mostrando un excelente perfil de seguridad. La siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante que siempre valoramos en la farmacovigilancia de cualquier vacuna que esté en desarrollo o que ya esté en el mercado o que se está utilizando es el beneficio sobre el riesgo. En este caso, en relación a las vacunas de RNA mensajero, Pfizer y también la de Moderna, se menciona un efecto colateral que es la miocarditis. Aquí no vemos el síndrome de trombosis trombocitopénica u otros problemas asociados que se ven más en adultos. Aquí lo que más vemos es esto, la miocarditis. Ahora, ¿qué es la miocarditis? Esta publicación es muy interesante del doctor Boskart, que vemos que la miocarditis es muy rara por vacuna. 16 casos por millón de segunda dosis. Y generalmente entre 16 y 39 años de edad, menor en más jóvenes todavía, casi exclusivamente de los varones, y casi todos los casos son leves y autolimitados. En pacientes que cursan con la enfermedad, 2.3 presentan miocarditis contra 0.00016% por la vacuna. Cuando se hace un análisis de farmacovigilancia y vemos esta publicación, el beneficio de la vacunación es mucho mayor que el riesgo de la miocarditis. Por lo tanto, la seguridad de la vacuna, por lo menos en adolescentes y adultos jóvenes, de vacuna de RNA mensajero, supera por mucho el riesgo. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver ya la cuestión de la vacunación en niños y adolescentes para detener la pandemia. 20 casos de los casos nuevos son pediátricos en los Estados Unidos, y eso lo mencionamos. Los menores de 20 años tienen mayor transmisibilidad del virus original que adultos, o sea, la variante o no variante, por decirle la cepa, por poner un nombre, Wuhan, el SARS-CoV-2 original, que sabemos que es mucho menos transmisible. Sin embargo, estudios más recientes demuestran que incluyen ya las nuevas variantes que el doctor Araiza mencionó, incluyendo la variante Delta, que el niño chiquito de 0 a 3 años es más contagioso, transmite más que el de 4 a 8, el cual a su vez transmite más que el de 9 a 13, el cual a su vez transmite más que el de 14 a 17. O sea, mientras más pequeño, más transmisor. Al grado que esta publicación que está en Vaccine, definitivamente el doctor Schleiss, a quien yo conozco, con quien he trabajado, menciona que los niños son la clave para terminar el juego. O sea, la vacunación rutinaria en niños contra COVID. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué países ya han iniciado o están por iniciar vacunación a todos entre 12 y 18 años? ¿Por qué entre 12 y 18? Porque los ensayos clínicos en menores de 12 todavía no terminan y yo estoy participando en algunos. Estados Unidos ya tiene cerca de 5 millones de vacunados. Brasil, Latinoamérica, a partir de septiembre empieza a vacunar. Chile actualmente solamente a los de alto riesgo, pero posteriormente a todos. Según el mismo presidente o primer ministro de Chile ya lo hizo público. Francia y España, 40% de los menores entre 12 y 18, ya recibieron la primera dosis. Italia iniciará en septiembre. China ya empezó y a partir de los 3 años. Alemania, aunque en discusión, 20% entre ese rango de edad, 12 y 18 años, ya recibió una dosis, incluyendo mi nieta, que vive en Alemania, ya recibió 2 dosis, o sea, ya está en el 10%. Finlandia a partir de agosto 9, o sea, ya empezó. Canadá, solamente en Ontario, 60% entre ese grupo de edad están completamente vacunados. Japón a partir de las vacaciones de verano, o sea, ya. Y hay otros países donde se está ofreciendo, como puede ser Holanda, Malasia y muchos más. La siguiente, por favor. Estas son las referencias en base a la diapositiva previa. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hacer un simulacro de conclusiones con preguntas y respuestas. ¿Es la carga de enfermedad por COVID-19 en niños y adolescentes considerablemente alta? La respuesta es sí, aun cuando es menor que en adultos de riesgo, mayores de 70, obesos, diabéticos,
Sin embargo, en niños hay miles de casos y hospitalizaciones con cientos de muertes por año, incluyendo este nuevo síndrome, los casos de MISC, que cada vez son más frecuentes. Pregunta, en relación a los casos de miocarditis asociados a vacunas de RNA mensajero en adolescentes, que es la vacuna que se usa en menores de 18, ¿se justifica la vacuna? La respuesta es sí, y les mencioné el estudio. El riesgo de miocarditis es muy raro, leve y autolimitado, siendo aún mucho menor que el riesgo de miocarditis por la enfermedad. Por lo tanto, desde el punto de vista de farmacovigilancia vacunológica, el beneficio supera por mucho el riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, viene la pregunta final. ¿Es necesaria la vacunación a niños y adolescentes para detener o controlar la pandemia? Aquí hay dos respuestas. La respuesta 1, sí. Los niños son más transmisores que los adultos, aún siendo asintomáticos. Y la segunda respuesta, nos vamos al dibujo, a la gráfica que tengo a la derecha, que es el R0. El R0 es el número de reproducción básica. Esto es algo muy epidemiológico. Para fines prácticos es una persona infectada, ¿a cuántos susceptibles más puede infectar? La cepa original de Wuhan, que está arriba a la izquierda, es de 2 a 2.5, o sea, un infectado puede infectar de 2 a 2.5 susceptibles. Sin embargo, si nos vamos a la tabla de en medio a la derecha, que es la variante Delta, que es mucho más transmisible, su R0 es de 5 a 8, o sea, significa que de un infectado puede infectar o puede transmitir a 5 a 8 susceptibles. Volvamos a la respuesta 2. La inmunidad de rebaño es una fórmula, la cual se calcula como ¿cuándo voy a lograr la inmunidad de rebaño? Es un 1 menos 1 sobre el R0, o sea, el número de reproducción básica, por 100. Si nosotros a la variante Delta, que es de 5 a 8 su R0, le damos un R6, vamos a requerir, y pueden hacer la práctica con una calculadora ahorita mismo, se requiere del 83.33% de cobertura para lograr inmunidad de rebaño contra la variante Delta, que es el 90-94% que circula en la actualidad. Ahora, en base a lo que yo encontré por parte del INEGI, 30.36% de la población mexicana es menor a 18 años. O sea, ni vacunando al 100% del 70% mayor a 18 años, vamos a lograr realmente la inmunidad de rebaño ejemplar. Por lo tanto, la respuesta 1 y 2, ¿es necesaria la vacunación en niños y adolescentes para controlar la pandemia? Absolutamente sí. La siguiente, por favor. Para terminar, la vacunación en niños y adolescentes mexicanos contra SARS-CoV-2 debe de ser obligatoria en base a la secuencia de los estudios y obviamente a lo que decían las agencias regulatorias de la eficacia y seguridad de las mismas, pero debe de ser obligatoria. Confiere protección directa con un perfil de beneficio sobre riesgo muy favorable al día de hoy. Provee además protección indirecta de rebaño significativa y es relevante y esencial para el control de la pandemia. Y bueno, ya el doctor Michel habló del regreso escolar. Yo no digo que no se regrese a las escuelas. Yo digo, y creo que estamos de acuerdo la gran mayoría, si no es que todos, que debe ser un regreso escolar más coordinado, más dirigido y obviamente mucho más controlado. Agradezco mucho su atención. Creo que había problemas un poco con el audio, pero al parecer se han resuelto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Chacón Cruz. Extraordinaria exposición. Y vamos a pedirle al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez que coordine esta sesión de preguntas y respuestas. Ha habido muchas preguntas en el chat que el doctor Lara va a organizar para los diferentes panelistas. Adelante, doctor Lara, por favor. Muchas gracias, doctora y académica Alicia Elizabeth Robledo Galván. Efectivamente, quiero mencionarles que llegamos al tope de nuestra capacidad para admitir asistentes a esta reunión de Zoom.
Dentro de las preguntas hay algunas que están repetidas y trataré de hacer mi mejor esfuerzo para escoger algunas que pueden ser contestadas por nuestros ponentes. La doctora Hilda Margarita Pérez Arana dice: buenas noches, en México está contemplada la aplicación de vacuna a los jóvenes de 12 a 17 años próximamente. ¿Cuándo se podría adquirir o comprar la vacuna a esta población y si el gobierno no la piensa aplicar gratuitamente? Quisiera yo contestarla, ¿puedo? Sí, adelante, por favor. Bueno, de entrada, esta es una vacuna autorizada para uso exclusivamente de emergencia. Una vacuna para uso de emergencia en su fase inicial no puede ser manejada de manera privada hasta que se controle la pandemia. En ningún país, en ningún lugar. Ninguna agencia, ningún gobierno lo va a permitir. Esta vacuna solamente la puede distribuir el gobierno y los gobiernos. Eso tiene que quedar muy claro. Ya que se estabilice la pandemia, entonces quizás los médicos en manera privada pudiéramos participar. Entonces no se puede comprar y no se debe de comprar. Si alguien la vende, es ilegal. Y dos, en México, COFEPRIS ya autorizó la de Pfizer, de RNA mensajero a partir de los 12, pero COFEPRIS es una agencia regulatoria y el gobierno no la ha indicado a menores de 18 años, el gobierno federal. Entonces, la decisión de aplicarla a menores de 18 depende de la decisión federal. Muchas gracias, doctor Chacón, por la contestación. El doctor Gustavo Castañeda Pérez le pregunta al doctor Arista: si México hubiera cerrado sus fronteras, como en Nueva Zelanda, ¿cree que se hubiera contenido la pandemia? Bueno, me permito contestar. Yo estoy seguro que sí se hubiera podido controlar en gran parte. Sabemos que medidas tan simples como el uso del cubrebocas, teniendo como ejemplo, pues, principalmente a las autoridades que en mucho tiempo y hasta la fecha lo siguen recomendando, y una educación de higiene elemental, nos hubiera cambiado la vida. Actualmente, por ejemplo, en este momento, si ustedes me preguntan, ¿está dedicada al regreso a clases? Pues yo dudo mucho porque estamos en un pico muy alto, más que el de verano y que el de diciembre pasado, y que todavía no entramos al regreso a clases. Entonces, no sé cómo se vaya a poner. Lo peor que puede pasar no es que a lo mejor no aumenta, pero se queda en una meseta 2 o 3 meses más, que cuando llegue el invierno, esto nos va a atropellar definitivamente. Y la capacidad hospitalaria se va a ver rebasada. Entonces, en este momento se me hace precipitado, a mí, personalmente, el de inicio a clases se me hace muy apresurado. Muchas gracias, doctor Arista. La doctora Edna Carrillo, que es otorrinolaringóloga, piensa que consumir alimentos en el salón de clases, aunque es un lugar ventilado, aumenta el riesgo de contagio si algún niño está infectado. ¿Qué opinan y cree que es mejor hacer en un lugar abierto, en el patio de la escuela? Y se complementa con la pregunta de la doctora Sonia Santiago Lastra, en la que dice que ¿por qué no hay aulas ozonificadas y si esto podría ayudar a la diseminación de contagios? Doctor Mitchell, ¿quiere usted contestar esta pregunta? No tengo información acerca de la ozonificación. Sin embargo, es correcto, en la guía dice que los niños debieran de consumir los alimentos en el aula y no señala la ventilación. Yo creo que sería una buena idea hacerlo en espacios abiertos. Incluso creo que están proponiendo allí recreos escalonados. Y eso creo que sería definitivamente, creo que sí sería mejor.
Muy bien, muchas gracias, doctor Michel. La doctora Hilda Margarita Pérez Arana dice que se está observando una evaluación de casos y controles entre la población vacunada y la no vacunada, ya que la contagiosidad va desplazando a la población no vacunada, o sea, la población pediátrica. Doctor Enrique Chacón, ¿usted quiere contestarle? La población pediátrica en México no está vacunada. O sea, no está vacunada salvo aquellos que hayan ido al extranjero a vacunarse a partir de los 12 años. Entonces, la verdad no, doctor Lara, no entendí bien la pregunta. En México, teóricamente, no hay niños vacunados ni adolescentes. No, el comentario de la doctora era de que ahora se está viendo un beneficio de la persona adulta vacunada con respecto a las tasas de mortalidad y que posiblemente el que no se vacune a niños los deja vulnerables y que por esa razón están apareciendo más casos graves por no haber sido vacunados. Ya entendí, tiene toda la razón, porque la variante Delta está haciendo que el número total se eleve, pero obviamente al tener una población de adultos ya en proporción bastante bien vacunada, es algo que el gobierno ha hecho bastante bien, en proporción ahora el niño se ve más afectado, porque el adulto se está muriendo menos. Pero por lo menos yo les voy a decir una cifra aquí en Baja California. En Baja California hay 47 intubados hoy, 45 de ellos adultos sin ninguna dosis de vacuna. O sea, eso responde la pregunta en adultos. Aún contra la variante Delta hay que vacunarse porque la protege. No la protege igual, pero la protege. Muchas gracias, doctor Chacón. Hay muchísimas preguntas, se nos acaba el tiempo y vamos a dar oportunidad a una más, por si alguno de los panelistas la quiere contestar. La doctora Edna Carrillo pregunta si un paciente pediátrico con alergia alimentaria y respiratoria, ¿cuál sería la vacuna de las autorizadas para aplicarse en estos niños? Bueno, si es paciente pediátrico, la única autorizada es la vacuna Pfizer, la de BioNTech. Esa es la única que podría aplicarse teóricamente. Sin embargo, no hay experiencia con las otras vacunas, aunque, por ejemplo, la vacuna Moderna está iniciando estudios en niños, sin embargo, no hay reportes publicados aún completos o terminados y concluyentes. Por lo tanto, si se va a vacunar a la población pediátrica, seguramente será con la vacuna de BioNTech, la de Pfizer. Muchas gracias, doctor Arista. Yo quisiera agregar que la de Moderna no tarda en aprobarse por FDA a partir de los 12, porque su estudio ya está publicado, de hecho está en una de mis diapositivas, y en 3,000 niños enrolados no hubo nada, ni anafilaxia, nada, porque es muy similar a la de Pfizer. Muchas gracias, doctor Chacón. Regresamos el audio con la doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván. Pues excelente sesión, hubo muchísimo interés, por eso tantas preguntas que quedaron todavía en el tintero. Va a haber grabación, se les dará a conocer posteriormente. Y ahora queremos pedirle al doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez nos dé el comentario final. Por favor, doctor, un mensaje por parte de la Academia Mexicana de Pediatría. Sí, muy buenas noches a todos. Agradezco a Eduardo la gran idea de poder hacer esta reunión para poder manifestar en voz de los académicos estas posturas. Agradezco a Toño, a Enrique y a Reinaldo todos estos comentarios y el buen acierto y la investigación que han realizado para poder exponer a todos los ponentes los puntos actuales de esta terrible epidemia que nos ha tocado vivir. Y la academia se compromete a través de el grupo de expertos a poder seguir estudiando y analizando esas posturas para tener una información reciente, actualizada, para que pueda tomarse en cuenta por el gobierno federal y poder realizar en la agenda pública nacional algunos de los
preceptos que pueden ayudar para el retorno a clases. El retorno a clases se va a realizar, es un hecho, pero hay que hacerlo de acuerdo con las medidas científicas adecuadas y que permitan el menor contagio y la menor impacto para la mortalidad de nuestros niños. Agradezco mucho la coordinación de Alicia, la vicepresidenta de la academia, y a Eduardo, la idea de poder conjuntar este gran grupo de expertos para vertirles sus opiniones en esta noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Roberto Calva. Y para finalizar, le pedimos al doctor Eduardo Antonio Lara que nos dé la clausura de esta sesión. Por favor, doctor Antonio. Muy amable, doctora y académica Alicia Robledo. Definitivamente que juntar a gente experta siempre nos da un panorama diferente y más actual y preciso de lo que estamos viviendo todos. Yo quisiera puntualizar algunas cosas. Actualmente estamos en el pico más alto de una pandemia que lleva 18 meses en México. Viendo los números actuales, hemos tenido casi 25,000 contagios en solo un día, con ocupación de camas con ventilador en crisis, por ejemplo, en Colima, el 81.3%, en la Ciudad de México, el 71.3%, en Hidalgo, el 70.1%, en Nayarit, 66.6%, en Tlaxcala, 64.7%. Y si hablamos de las camas ocupadas por pacientes COVID, en Hidalgo hay 78.9%, en Puebla 76.9%, en Colima 76.5%, en Veracruz 76% y en Durango 73.1%. Verdaderamente es necesario que los niños regresen a la escuela por varias justificaciones. Sin embargo, no hay una fecha límite de esta pandemia y en algún momento van a tener que regresar. A título personal, estoy de acuerdo que deben de regresar a clases presenciales. Sin embargo, porque esto representa un mejor desarrollo emocional, social y mejora su educación. Incluso se han hecho encuestas de que 7 de cada 10 niños desean regresar a clases, pero también es cierto que se han disparado amparos de algunos padres para que vacunen a sus hijos adolescentes. Lo interesante, siento yo, de este regreso a clases sería trazar una estrategia, pero una estrategia multidisciplinaria, porque, por ejemplo, el economista dice que la deuda de México se ha incrementado a 52.2 y el pico más alto, que fue en 2016, era de 48.7. Y menciono esto porque cualquier estrategia que se vaya a seguir va a necesitar de recursos económicos para llevarla a cabo. No es solamente tener buenas intenciones. También se ha visto una gran evidencia científica de casos de muertes y padecimientos que hace meses hemos comentado aquí, como el síndrome inflamatorio multisistémico, además de otros cuadros que van apareciendo como la miocarditis, pero también hay efectos de vasculitis y una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Takayasu. Entonces, la decisión de regreso a clases debe de ser una decisión multidisciplinaria y prácticamente local, porque si tomamos en cuenta que México es tan complejo y tan diferente en las diferentes regiones, en el mismo estado hay situaciones totalmente diferentes y posiblemente se pudieran tomar decisiones de acuerdo a esas condiciones económicas, filosóficas, sociales y de recursos, pues más adecuadas a la realidad para hacer esto posible, dadas las circunstancias y características del territorio nacional. Yo les invito a todos a hacer una reflexión y creo que la academia va a juntar a sus expertos a hacer un posicionamiento muy formal
como órgano asesor de la Secretaría de Salud, pero no solamente la Secretaría de Salud debe decidir el regreso a clases y velar por la salud. En realidad es un compromiso de todos los sectores que deciden la vida nacional. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia. Quiero agradecer al presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, al doctor Roberto Guillermo Calvaí Rodríguez, a la vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, al doctor Antonio Arista Viveros, al doctor Enrique Chacón Cruz, al doctor Reinaldo Michel Aceves, su participación, y les invito a todos ustedes a checar este video próximamente en nuestro canal de YouTube de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muchas gracias. Buenas noches.